30 de marzo del 2022, ya casi es fin de mes, estamos a un día de acabar el mes de marzo, un mes que nos ha dejado buenas utilidades, del cual hemos podido sacar beneficios del mercado y me deja contento porque estamos a nada de confirmar el cambio de tendencia que tanto estamos esperando. Entonces, en un principio, vamos a empezar el día de hoy con un análisis del mercado del precio de Bitcoin y vamos a revisar punto por punto las diferentes altcoins porque estamos muy cerca de, digamos, probablemente tener un último impulso en el gráfico diario, es decir, una o dos días alcistas o dos velas alcistas y ya empezar a ver un retroceso del mercado, lo cual vendría siendo el rompe y apoya que hemos estado hablando. Entonces vamos a empezar con el gráfico semanal. En pantalla tenemos el precio de Bitcoin en el gráfico semanal y nosotros venimos explicando desde hace semanas que esta es una zona de compra. En este momento el precio se está ya desarrollando. Al momento de este video, el día de hoy, el precio está en 47.500 y en base a la estrategia, nuestro momento, digamos, de subida está interesante porque le falta mucho recorrido antes de ir a tocar un máximo o un verde. Por ejemplo, aproximadamente unas 6 semanas, le pongo yo. Y esto da, digamos, pie para pensar que el precio puede tomar un movimiento alcista interesante. En el gráfico diario, que es a donde vamos a ir hoy, les quiero explicar de nuevo cómo funcionan las tendencias en base a la estructura de mercado. Nosotros tomamos el patrón de impulso de ondas de Elliott y vemos que este es un primer impulso, este es un retroceso, este es un segundo impulso, este es un retroceso y este es un quinto impulso con fallo. ¿Ok? Aquí se ve muy clara la tendencia. Desde este quinto impulso, nosotros teníamos que entrar a una zona de acumulación o distribución, ¿cierto? Que fue lo que se dio acá, que fue lo que se dio acá, que fue lo que se dio acá. Zonas de acumulación y de distribución. Perfecto. Luego, nosotros nos damos cuenta que el precio empieza a ser una onda correctiva y viene 2, 3 y acá es donde se pone interesante porque bueno, esto es ruido. Acá es donde se pone interesante porque aquí es donde nos termina de marcar que esto es un piso fuerte. No lo logra romper, el precio se dispara con una vela fuerte, luego vuelve, toma esta zona, que en 4 horas fue la última zona donde podíamos comprar y entramos nosotros justo después de romper la estructura sobre los 39.400, 39.900, 40.300, entre las dos compras que hicimos, una acá y la otra acá. Y empieza el movimiento a darse, tin, 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 tin. En los 44.000 vendemos una parte y ahora estamos acá. Ahora, el día a día acá, que es donde estamos tocando, ya estamos pasando las primeras resistencias. Aquí pasamos esta resistencia, ¿cierto? Que era una resistencia fuerte, que va acompañado del perfil de volumen, que es la zona entre los $45.000 y los 42.500, más o menos. Como último precio, 42.500. Es una zona de unos $4.000 en donde el precio puede fluctuar. Aquí es donde vamos a buscar nuestro siguiente trade en el gráfico diario. Pero, ¿qué va a pasar en este mismo instante? Esto no va a pasar hasta que esto tenga un movimiento dependiente y esto se gira a la baja. Ahí ya va a empezar a hacer una caída, idealmente a este precio, para seguir subiendo. Esta es la paciencia que nosotros tenemos que tener en este momento. Tenemos que mantenernos pacientes porque en un gráfico, como lo podemos ver diario, todavía el movimiento tiene fuerza y le queda algo de recorrido. Como les digo, tal vez 2 días, tal vez un día más. Vamos a ver cómo acaba el día de hoy.
Ahora, volvamos a un gráfico de 4 horas. Y en un gráfico de 4 horas, entonces, nosotros estamos en la parte más alta después del rompimiento de esta resistencia, que es nuestra siguiente resistencia, que es esta que está acá, ¿cierto? Que es donde el precio se ha parado, se ha detenido de, digamos, de subir. Y acá el precio me entra en una zona de rango o caída, desde ayer a las 11 de la mañana. A esa hora el precio no cae, se mantiene dentro del rango, pero hasta que no pase el vallecito rojo, por lo menos estemos muy cerca de tocar el punto cero, nosotros no nos podemos adelantar a comprar. ¿Cuáles son los niveles claves que el precio puede ir a tocar? Muy seguramente la media móvil de 50 en gráfico de 4 horas. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis un poco más detallado de cuáles son los niveles claves y entendemos que el precio en un gráfico de 4 horas tiene una zona clave en donde podríamos buscar una compra, suponiendo que sea un flash crash, ¿cierto? O si le pasa el tiempo y no sube, mañana a eso de las 11 de la mañana, incluso antes por acá, podríamos buscar entrar en cualquier zona donde esté el precio en este momento, es decir, cerca a esta zona de acumulación, con el fin de buscar un último impulso que esté dado más o menos así. Si a los $50.000 estaría bien, 50.500, 51.000. Más o menos así, un beneficio de 1 a 2, incluso lo podría bajar a 50.000 y ahí tengo un beneficio de 1 a 8, protegiéndome por debajo de este SPY, que es como la zona importante de volumen que el precio nunca perdió, y ahí entramos en compra. Ese es el siguiente trade que nosotros estamos esperando para Bitcoin, suponiendo que en las siguientes horas el precio no se empiece a disparar. ¿Cómo le vamos a dar monitoreo? Lo ideal sería revisarlo cada 4 horas cuando vaya cerrando la vela. En una hora, en un gráfico de una hora, nosotros nos damos cuenta que este movimiento que estamos viendo acá tiene un vallecito verde, pero todavía no agarra fuerza, por lo cual el precio va a seguir en esta zona de rango, muy probablemente acá, que es la parte baja de la parte alta de este pequeño canal que se forma acá, que se los voy a mostrar, el precio empieza a tener un retroceso. Más o menos así, por aquí va. Bueno, aquí hay un pequeño rompimiento del canal, pero todavía no me rompe con fuerza y volumen. Entonces, vamos a ver si el precio podría dar un movimiento alcista. Idealmente, ese movimiento todavía le falta algo de recorrido. Está empezando un poco empinado, pero eso es lo que vamos viendo en este momento. La zona de interés importante son los 47.300, el precio sobre los 47.500, haciendo un rebote a esta línea de tendencia y a la media móvil de 50. Y por último, para definir un tiro sniper, suponiendo que hoy fuéramos a buscar una compra, nosotros idealmente tendríamos que esperar a que el precio dé toda la caída y se detenga sobre esta zona, y cuando se detenga y pase el vallecito rojo, acá pues podríamos buscar una compra porque es probable que el precio suba. Eso siguiendo la acción del precio en todas las temporalidades, lo cual a mí me parece un poco complejo de hacer, digamos, todo el tiempo. Yo prefiero ir siguiéndolo en 4 horas y cada 4 horas ir poniendo una alarma y dejar como mis puntos claves. ¿Cuáles son mis puntos claves entonces? Arriba de los 47.800 y el siguiente es arriba de los 48.200. Esos son mis puntos claves y estas son los soportes y resistencias que en una hora el precio debería respetar como tal. Así, entonces esto le da un margen de acción a que el precio pueda tocar esta zona, vuelva a caer y así sucesivamente. Simplemente tendríamos que empezar a revisar la estructura del mercado para ver si el precio me dan ganas de romper con el gráfico de 4 horas también dando confirmación para poder realizar un trade. Eso para el gráfico de Bitcoin el día de hoy. Por lo cual ya entendemos que en el diario nos queda un poco más de impulso. En 4 horas estamos esperando que pase la zona de peligro para volver a recomprar.
Y aquí le damos el espacio cuando Bitcoin se pone en estas zonas de consolidación a que las altcoins noten algunos movimientos, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, a ver si hay de pronto o va dando pronto entrada en alguna altcoin. Entonces, en un gráfico diario ya sabemos que ahí no se compra, esperamos idealmente un rebote. En un gráfico de 4 horas estamos hablando para hacer trade. Ahora nos vamos para Ethereum. Y quiero borrar todo esto para hacerlo de forma simple. En ese momento tenemos el gráfico de Ethereum en gráfico diario, igual que Bitcoin, venía de una consolidación, rompe y falta una apoya, pero el apoyo de Ethereum va a ser sobre esta zona de los $3,000 hasta de los 2,950 hasta los 350. Más o menos esta es mi zona de compra para Ethereum en el diario, que es donde está el punto de control de precio. En un gráfico de 4 horas, nosotros tenemos que Ethereum está desarrollando el movimiento y va bastante bien porque el precio no ha caído a pesar de ya haber tenido un recorrido importante. En ese momento tendríamos que esperar idealmente a que el precio de aquí a mañana, diría yo 7, 11 de la mañana, podríamos empezar a ver algún movimiento, incluso en la madrugada. En un gráfico de 1 hora, ese movimiento todavía no tiene fuerza al alza y se mantiene en un rango, igual que cripto, que Bitcoin, que es este rango de acá, que nosotros podemos ver en donde el precio idealmente ha venido a tener tostearlo, ha venido, hizo un falso rompimiento, volvió, aquí ha venido y está rechazando el precio, por lo cual después de que se forme este vallecito verde, ¿cierto? Y el precio vuelva y caiga, es decir, a eso de las 7, 8 de la noche del día de hoy, más o menos, o incluso 10 de la noche, cuando el precio se ubique en esta zona, si la empieza a aguantar, ya nos podríamos empezar a posicionar, porque en un gráfico de 4 horas ya habrían pasado idealmente casi el movimiento completo. Ahí podríamos estar pensando si nos da un movimiento interesante a incorporarnos en el movimiento de Ethereum. Ahora bien, vamos a definir cuáles van a ser los puntos a seguir y cuál es la proyección del precio. Y para eso nosotros vamos a usar una herramienta que se llama el Fibonacci. Y vamos a empezar desde donde comenzó esta tendencia hasta donde terminó. Y eso nos pone que el precio de Ethereum en un gráfico de 4 horas rompería para ir a buscar los 3,712, que en un gráfico diario combina con el siguiente soporte, la siguiente resistencia con la que el precio vendría a encontrarse, que vendría siendo esta de acá. Y entonces la resistencia aquí. Listo. Esa va a ser nuestra resistencia que en 4 horas estamos proyectando con este movimiento, ¿cierto? Este pequeño movimiento que nos va a poner en esa zona verde, que es donde nos interesa vender. Ok, entonces para Ethereum tenemos lo mismo. Vamos a pasar idealmente a BNB. No, BNB sí ya agarró un poquito más de fuerza, a un gráfico de 1 hora. Un gráfico de 1 hora agarró fuerza para arriba, mucha fuerza. Por eso es que les digo que, bueno, hoy a las 9 de la mañana hubiese dado una entrada acá interesante. En un gráfico de 15 minutos la reconfirma. Miren cómo aquí el precio me da entrada después de esta vela verde. Aquí ya sabemos que podemos entrar y entramos, que fue a las 10:30. Bueno, ahí va la operación. Su sesión trade exitoso para los cazadores de trade de scalping. Nosotros somos un poquito más intradía o swing, por lo cual en este momento el precio todavía no se puede comprar porque estará respetando esta zona. Sin embargo, mi siguiente zona de ventas sería idealmente sobre los 470, más o menos acá arriba. Más o menos aquí arriba. Y en un gráfico diario vamos a ir validando esos niveles. Entonces, los 470, como lo habíamos dicho, es donde está la media móvil de 200. Mire cómo todo empieza a congeniar. Y en donde está esos diferentes picos,
¿cierto? Que es la zona en donde el precio se ha empezado a detener anteriormente y luego ha servido de soporte y luego ha servido de resistencia de nuevo. Entonces, esa sería una zona interesante. Idealmente en un gráfico de 4 horas en donde esta ya no se entra, eh, habría que anticipar un poco más ese movimiento. O digamos, si alguien quisiera entrar acá, tendría idealmente que tomar una decisión así, en donde el precio lo tendría bajo de esta zona de interés y iría a buscar los $480 para poder tener por lo menos una relación de 1 a 5, lo cual a mí no me parece muy inteligente porque pues ni siquiera ha roto bien esta resistencia. Preferiría esperar a que haga un rompe y apoya y nos incluimos en el movimiento. Mejor dicho, la compra tenía que ser acá a los 470 con un pequeño stop por debajo de eh, la zona de resistencia o de soporte, por así decirlo. Y un beneficio de 1,6 a que estuvieran dando en este momento. En un gráfico de 4 horas, entonces, podríamos esperar a que el precio tenga una devolución y poder incorporarnos al movimiento. Vamos a los metaversos. Tenemos en un gráfico diario a SANT, que sigue en una zona de acumulación. Aquí el precio todavía no se ha disparado. En un gráfico semanal, en un principio, el precio, bueno, todavía le queda algo de movimiento bajista. Idealmente, tiene que enfrentarse a una resistencia compleja. Y como lo hemos visto anteriormente, este movimiento tiene una velita verde, dos rojas, tres, otra velita verde, dos, tres rojas. Y acá pareciera que no fuera a ser la sección, fuera a buscar de nuevo una parte baja porque todavía le queda algo de movimiento en el semanal y el volumen no está acompañando con estas 2 semanas. En un gráfico diario, nosotros podemos ver que el movimiento sigue teniendo fuerza al alza, a pesar de que no tenga mucho interés de compra, pareciera que quisieran dejar caer un poco más maná. Y en un gráfico de 4 horas es donde nosotros vamos a empezar a buscar lo que puede ser una posible entrada en compra muy pequeña, idealmente sobre esta zona, para ir a buscar un trade que estaría más o menos aquí, debajo de esta zona, 320, e ir a buscar la parte alta, que serían los 380, que eso es lo que yo considero que es donde puede llegar el impulso. Miren cómo el stop loss se empieza a ubicar por debajo, por lo menos puede ser por debajo de esta zona, que es una zona de resistencia importante, también una segunda zona de resistencia, y donde el precio tiene bastantes mechazos que apoyan la teoría de que es una zona que puede el precio apoyar e incluso ir a descontar un poco, por lo cual el stop loss tendría que ser un poquito más alto. Incluso podríamos dejarlo por debajo de esto, solo como por dejar que corra y no nos vaya a sacar un spike, ¿cierto? Con una relación 1 a 5 en un gráfico de 4 horas, me parece interesante que podamos ir a buscar lo que en el diario viene a ser la resistencia compleja que estamos hablando, que es la resistencia que el precio podría venir a tocar en un último impulso antes de tener un retroceso en el diario, que posiblemente vaya a hacer caer su precio sobre los $310, sobre algún otro, digamos, activo importante, puede ser incluso sobre los 3,6, más o menos así, donde el precio puede hacer esto. Tun, tun, tun. Aquí corremos el movimiento y tun, a romper esa zona. Ese es la proyección para Sun en 4 horas y en un día. Y para Maná, que tiene un patrón similar, nos vamos a un gráfico de 4 horas y empezamos a ver que el precio en este momento está muy cerquita también de darnos entrada. Muy probablemente nos la dé hoy a las 7, 8 de la noche, es probable. Y aquí es donde el precio, vamos a buscar los niveles importantes en donde el precio puede ir a buscar. Aquí hay un nivel importante que son los 290. No hay que dejar de tenerlo en cuenta y hay otro nivel importante que son los 338. Digamos, idealmente este es el nivel que debería venir a buscar el precio,
que es el punto de control, lo más cerquita de ahí, pero aquí nos estamos encontrando con y entonces otra resistencia. Vamos a ir a un gráfico de 4 horas para poder ver de una forma más cercana. Y aquí podemos ver que el precio me viene haciendo una estructura alcista en donde cada caída ha sido una subida, un impulso más, por lo cual esta caída, la forma de operarla a mí, yo no creo que llegue a los 3.38, sin embargo, digamos como por estrategia, podríamos hacer lo siguiente, podríamos abrir un trade acá, protegernos debajo de esta zona, en nuestra zona de liquidez, e ir a buscar los 2.92, los 2.94, que es una zona interesante en donde el precio puede dejar de caer, idealmente monitoreando el trade teniendo una relación de 1 a 2, más o menos, protegiéndolos por los 2.55 y yendo a salir sobre los 2.95, desde donde está en el momento en el que me dé confirmación de entrada. ¿Cuándo me va a dar confirmación de entrada? Cuando en el gráfico de 1 hora tenga el retroceso que va a tener, muy probablemente vaya a tener, porque dejó de tener fuerza el movimiento, esto empieza a caer, tin, 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 a eso de las, muy seguramente a la madrugada de mañana voy a tener un último impulso. Incluso para que quiera madrugar, pues ahí tienen la tarea. Y idealmente sobre esta zona, mañana en la mañanita ya podríamos empezar a incorporarnos en el movimiento de maná. Para Gala, en un gráfico diario, nosotros ya tocamos Take Profit. Nos demoró como unos 12 días, pero se pudo dar algo interesante. En un gráfico de 4 horas, venimos trabajando el mismo patrón. Idealmente sobre los 0.25 se podría ingresar para buscar un impulso de nuevo a esta zona que fue la zona de rechazo. Y el trade está en pantalla. Para Matic, que es una que llevo buscando bastantes días, sí tengo un tema interesantísimo. Y es que Matic en este momento hizo lo que quería que hiciera, que es romper esa estructura que venía acá. Vamos a ponerlo más en pantalla grande. Y luego de romper esta estructura, tiene que venir a retestear esta zona. Y en el momento en el que retestemos esta zona, ya yo sé que vamos a entrar en un cambio de tendencia. Por lo cual, aquí yo le voy a meter el diente a Matic. Y con Matic sí puedo, digamos que, arriesgarme a decir que voy a ir a buscar incluso una TH mayor, haciendo una relación de trading más o menos así, protegiéndome por los 1.22, 23.6 y dejando que el precio como mínimo busque esta zona, que sería una relación 2.5 y me puede tomar más o menos un mes, pero que muy seguramente va a ser una muy buena compra que hay que hacer en spot o si lo vas a hacer en apalancado máximo un 3X. En un gráfico de 4 horas entonces nosotros tenemos el precio muy cerca, con bastante volumen en esta vela, muy cerca a finalizar su movimiento correctivo. Esto idealmente se llama una divergencia bajista, las divergencias bajistas se respetan y en el momento en el que me termine de formar el valle rojo a eso de las 2 3 de la mañana, probablemente en este punto vayamos a entrar para buscar un trade interesante en 4 horas cerca a los 1.626 para ir a buscar los 1.8660. No son trades muy grandes. El primero que hablé fue el diario y en 4 horas vendría siendo más o menos así después de que pase el movimiento de peligro, donde lo ubicaríamos por esta zona. Nos protegemos por debajo de esta y vamos a buscar los 1.80 principalmente, que es esta parte alta de acá, los 1.85, que ese para mí sería el último impulso que puede dar Matic, suponiendo que un impulso con Bitcoin en donde va a tocar este precio y luego va a volver a caer y vamos a recomprar cuando el precio nos dé patrón de entrada. Por lo pronto, vamos a seguir el movimiento. En este momento vamos a hacer un análisis de Rose también. Vamos a buscar Rose, que ya está llegando cerca a mi precio de entrada. Casi que lo mismo para todas las criptomonedas. Vamos a buscar a DOT.
que también me parece interesante. Dog en un gráfico de 4 horas, aquí también está marcado cómo vendría haciendo el trade después de que me dé una entrada, porque todavía no me ha dado una entrada. Toca esperar a que termine esta vela y le falta una hora para que termine esta vela. Si la vela termina con un cuerpo interesante, probablemente me esté planteando en entrar. En un gráfico de una hora, el precio no ha agarrado fuerza para arriba, por lo cual considero que va a tener un retroceso y hay que esperar idealmente unas horas más, paciencia, porque esa es la virtud que nos da a nosotros los traders el dinero. Solana en un gráfico diario, muy bien por Solana, completando el rango dinámico como lo conocemos. La primera zona de venta son los 1.30 en un gráfico de 4 horas, entonces vemos como el precio se empieza a disparar con fuerza. Los que están en el diario pueden mantener porque el movimiento se va a dar para Solana. Muy seguramente. En el gráfico diario, entonces, vamos a mantener el movimiento y en el momento en el que me dé una evolución, nos vamos a incorporar. 4 horas ya se nos fue. En una hora pues habría que esperar a ver si me da un rebote por aquí a los 1.15 y lo puedo agarrar un poco más. Si en 4 horas, bueno, está complejo. Creo que Solana ya se nos fue. Yo creo que habría que verlo más en el diario, esperar a que llegue a la zona que está y cuando haya un retroceso comprar, no comprar por afán. FTM se mantiene muy cerca de ir a buscar los 1.57 o 1.60, que es la zona en donde se piensa salir. En un gráfico diario, cada vez que ha venido a la media ha caído, por lo cual en este caso yo no creo que sea algo distinto, simplemente que el patrón va a demorar un poco más porque le falta hacer la zona de consolidación para que el precio se dispare. En un gráfico de 4 horas, entonces, nosotros tenemos este movimiento ya casi nos da entrada, las medias se empiezan a estrechar, por lo cual va a tener un movimiento fuerte, muy seguramente un gráfico de 4 horas, algo más o menos así, cuando las velas se estrechan. Miren, miren cómo se estrechan y pum, sale, vuelve y se estrechan y vuelve y cae y vuelve y se estrechan y muy seguramente estén estrechados un rato antes de dar un movimiento, pero muy cerca de dar entrada, cerca de los 1.43. Protegiéndonos por debajo de acá, buscando el punto más bajo posible, ir a buscar como mínimo los 1.60. Ese vendría siendo el trade para un gráfico de 4 horas, por supuesto. Otra que me gustaría revisar, que quiero que no se nos pierda a todos, es XTZ. XTZ, de hecho, en este momento, si tú la ves en un gráfico diario, está dando entrada para ir a buscar los 4.228. En un gráfico de 4 horas está bastante bien, me gusta bastante. Vendría siendo más o menos así. Yo creo que en una hora podemos darle el espacio de que tenga una evolución para intentar agarrarlo por acá, por esta zona y protegernos un poco más abajo. Ajá, ajá. Yo me protegería por aquí. Igual tenemos que esperar a que el precio tenga una pequeña evolución. No creo que se dispare aún. Igual, digamos, esta ya sería una entrada casi que confirmada y habría que empezar a monitorear, por lo menos para hacer un impulso pequeñito. En un gráfico diario vendría siendo hasta acá. Así. Uno, dos para mañana, más o menos, y volver a caer. Eso es una proyección del gráfico de 4 horas, de 24 a 48 horas. Ok, yo creo que esto es todo por hoy. Vamos a dejar el análisis hasta acá. Aquí vemos algunas ideas de criptomonedas. Hoy no los quería dejar sin análisis. Lo principal es que estén claros de que las criptos están en un muy buen precio para empezarse a comprar. Y nada, nos vemos mañana en un siguiente video. Si les gustó este video, dale like, compártelo con un amigo y mañana nos vemos en un excelente video. Y recuerda que mañana vamos a sacar el video de cómo hacer staking en Rose, la cual nosotros estamos guardando y está ya dándonos algunas utilidades simplemente por la compra, pero nos puede dar más utilidades por el APY que nos pague el sistema de staking que tiene la red de Rose. Sin más, me alegró estar contigo hoy. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda darle me gusta. Chao, chao.